Entonces, esas cuatro, digamos, compartimentos o cuatro partes son lo principal para determinar en el paciente en qué tipo de deshidratación está. Esta vez vamos a ver lo más frecuente, o sea, la primera parte, que es incremento de pérdidas. ¿Ya? Probablemente en otras exposiciones veremos los demás temas, pero vamos a ver básicamente lo que ustedes ven en la emergencia, o lo que han visto en la emergencia, y lo que van a ver cuando salgan de acá, que es básicamente un paciente que viene con vómitos y diarrea. Y pueden ver ustedes ahí que se puede perder líquido y se puede perder electrolitos por diferentes motivos, a través de un DREN, se puede perder por vómitos, se puede perder por un drenaje, por una colostomía. Y algo muy importante, ustedes ven en la parte superior derecha, es que el paciente pierde líquidos o pierde agua por fiebre y por hiperventilación. Es por eso que seguramente el doctor Nombera siempre le recalca, cuando tienen un paciente deshidratado, es póngale solución salina fisiológica. Y tiene un porqué, porque el paciente que está con fiebre y con taquimia tiene a mayor pérdida de líquidos, y por lo tanto, lo que puede suceder es que si no se maneja adecuadamente, se puede llevar a una hiponatremia, ¿ya? Entonces, el paciente con fiebre y con taquimia, o que está hiperventilando, tiene mayor pérdida de líquidos. Y aquí también está en las indicaciones que ustedes alguna vez han dado, si es que las han dado, cuando dicen un paciente que viene con fiebre, ¿qué le dicen para casa? Señora, señor, hidrátelo a su niño, maneje temperatura, y con eso es suficiente. Eso se demuestra porque el paciente a través de la fiebre también pierde más líquidos. Ya, entonces, ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de cómo un paciente pierde líquido. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes van a observar, de acuerdo a la causa que tengan del paciente, es cómo se maneja la hidratación. Eso es lo que yo siempre le recalco. No sean sintomáticos. No es que el paciente viene por fiebre, le doy paracetamol. Viene por diarrea, le doy su Pedialite. No. Vean la causa, por qué llevó al paciente que se deshidrata. Y lo más frecuente de los que se deshidratan, vamos a poner básicamente estas dos cosas, ¿no? Los que son poco aporte y muchas pérdidas. Y dentro de las pérdidas, lo que vamos a manejar ahorita son, obviamente, gastrointestinales, diarrea, vómito, laxantes en menos frecuencia, y síndromes malos absortivos, que también casi no lo vemos, pero también pueden estar. ¿Ya? Lo principal para que ustedes sepan el manejo de un paciente deshidratado es tener una clasificación y saber si es que el paciente está leve, moderado o severo. Hay muchas clasificaciones. La OMS, por ejemplo, considera básicamente cuatro cosas, ¿no? Cómo está la condición, cómo están los ojos, cómo está la sed y la turgencia de la piel. Y con eso, ustedes simplemente con esas cuatro cosas ya pueden decir el paciente está deshidratado leve, moderado o severo. De acuerdo a eso, es cómo se va a tratar. Y aquí viene, que lo vamos a hacer más adelante, los famosos planes, ¿no? El plan A, plan B y plan C. Ustedes pueden utilizar pueden utilizar, por ejemplo, el de acá, que es también de la OMS en 2007, que se basó básicamente en diarrea, que es básicamente lo mismo. Y lo que quiero recalcarles es que para que consideren un paciente que está deshidratado severo, básicamente vayan al estado de conciencia, porque el paciente va a estar letárgico, inconsciente, no va a despertar. Y lo otro, lo que tienen que ver es cómo está el signo del pliegue, ¿no? Que puede estar, no es igual un paciente deshidratado severo que un paciente deshidratado con shock. Eso es lo que ustedes también tienen que diferenciar. ¿Y de qué me ayudo yo para diferenciar un paciente deshidratado severo y shock? Básicamente es el llenado capilar. Ustedes son un paciente que te viene ojos hundidos, que te viene que no llora con lágrimas, que está la boca seca, pero que está letárgico, y ustedes hacen llenado capilar y tiene menos de 2 segundos, bueno, tranquilidad, es un paciente deshidratado severo, probablemente le ponga hidratación endovenosa, pero no está en shock. Pero si es al revés, si viene un paciente con las mismas características, pero tiene llenado 3 segundos, 4 segundos, el paciente está en shock. El manejo es diferente. Eso no se olviden. Ocurre el error que, como lo ven así, deshidratado severo, le ponen solución salina a la dosis que ya lo vamos a manejar, pero no se dan cuenta que el paciente está en shock, y el shock es totalmente diferente a manejar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver. Recuerden ustedes que el paciente en shock, lo que se requiere como primera medida es aumentar el volumen. No queremos ahorita que se hidrate las células, no queremos aumentar el volumen, que el corazón y el riñón funcionen adecuadamente. Eso es lo primero en shock. Otra clasificación, aquí básicamente es lo mismo, ¿no? Aquí hay una cosa que ustedes pueden ver como primera medida para poder
digamos, categorizar es la pérdida de peso. Muy difícil que ustedes hagan eso porque que venga la mamá y les diga, sí, mijito, antes de que lo traiga pesó tanto y acá lo pesó tanto, tendría que ser con una balanza, pues la misma balanza, y con nuestra balanza que tenemos en emergencia, que no te pesa adecuadamente, entonces va a ser bien difícil que usted le diga, sí señora, ¿sabe qué? Chiquito tiene una pérdida de peso de 7%, está moderado. Eso va a ser bien difícil, básicamente somos sí. Porque ojo, ustedes pueden tener un paciente que ha perdido un peso de 7% y viene y está letárgico, el paciente está severo. Entonces no van a decir, no señora, su hijita tiene 9.9% de deshidratado, es moderado, lo manejo diferente. Eso no va a ocurrir, ¿no? Lo que ocurre es la clínica, lo que ustedes van a ver son la clínica. Y una de las cosas que probablemente también vayan a evaluar, que también quiero recalcar, es que cuando tienen un paciente más pequeño, que todavía pueden palpar la fontanela, pues obviamente van a ver si es que está bombada, o está normal, o está deprimida, para determinar si es que está deshidratado o no. ¿Ya? Entonces, eso van a ver. Y una cosa importante, la presión arterial, les puedo preguntar a ustedes, ¿es evaluable para determinar la deshidratación? ¿Ustedes qué opinan? No sé si pueden opinar en el audio, o lo vemos al final. ¿Ustedes creen que la presión arterial sea un parámetro para evaluar un paciente deshidratado? Porque ojo que ahí está, dice presión arterial normal, normal o disminuida. Bueno, la respuesta es no, la presión arterial no es un parámetro para evaluar deshidratación. Probablemente sí, un paciente deshidratado severo, en algunos casos esté con la presión baja, pero no siempre. Yo puedo tener un paciente deshidratado severo que está con la presión normal. La presión arterial es lo último que se va a modificar. Ya, o sea que eso no es evaluable. A veces ocurre, y ustedes dicen, el paciente lo pasan a shock trauma, le ponen el monitor, le toman la presión, está deshidratado probablemente por un proceso séptico. Ustedes dicen, ah, no, doctor, pero está normal su presión. Ojo, la presión normal no te indica que el paciente está en shock, ¿ya? Entonces, no van a evaluar eso. Y otra parte también muy importante es cuánto ha orinado el paciente. Señora, hijito, ¿cuántas veces le ha cambiado el pañal en el transcurso del día? ¿Cuántas veces ha orinado? ¿Es que es normal que orine esta cantidad? O sea, esas cosas deben de preguntar, ¿ya? Entonces, flujo urinario, de una manera indirecta, preguntando cuántos pañales ha cambiado, ¿ya? Y la presión arterial no se fije en eso, perdón, no es una forma de evaluar al momento de ver al paciente inicial cómo es la evolución. Probablemente cuando ustedes al paciente lo han hidratado bien, han considerado que está en shock, le han puesto un bolo, 2 bolos, y a pesar de eso, su presión arterial está por debajo del percentil 5, entonces quiere decir que el paciente sí va a necesitar probablemente un apoyo con algún inotrópico. Pero eso ya es otro tema, no es un manejo de shock séptico. Pero eso es al final. ¿Ya? ¿Y cómo van a hidratar? ¿Cómo es que le doy los líquidos? Y ustedes este método ya lo han visto, lo tienen en el Peñita, lo tienen en sus libros de mano, lo ven todos los días, el famoso método de Holiday Sega. Y aquí vamos a hacer una precisión. Si ustedes han buscado algún otro método para hidratar, probablemente como ustedes ven en Neo que se dice 80, 90, 100, de acuerdo a los días, pero el método que nosotros vemos en el Peñita, en el que está por metro cuadrado, 1200 a 1500, 1800 a 2000, a 2500, ese método como tal no está muy bien validado. Probablemente sea un regionalismo, le llamo yo, parte de nuestro hospital, que se ha tratado de colocar, pero no es muy acertado hidratar a un paciente con ese método. Ojo, que lo pueden utilizar, sí, pero yo siempre recomiendo, y les voy a recomendar acá en adelante, si van a hidratar a su paciente, utilicen este método, el método de Holiday-Segar, de acuerdo al peso del paciente, y con eso van a hidratar mejor, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Holiday y Segar hicieron este estudio? Pues acá se los presento. Un estudio, miren, en el año 1956. Ellos no compararon el tema de la deshidratación, sino lo que quisieron ver es cuántas calorías por el peso del paciente va a necesitar para hacer sus condiciones basales. Y se dieron cuenta, si ven la curva del medio, que por ejemplo a los 10 kilos utilizaban 1000 calorías y así iban aumentando. Entonces, a raíz de eso, dijeron, de 0 a 10 kilos utilizamos 100 kilocalorías por kilo, ¿ya? De 10 a 20, las 1000 anteriores, más 50 por kilo, y los 20 siguientes en adelante, 1500 más 20 por kilo por cada kilo más que esté el paciente, ¿ya? Entonces, miren, en el año 1956 es que se realizó este estudio, y a partir de ahí
ya se hace la hidratación a través de este método. Repito, es el mejor método para hidratar, el método que tenemos en el Peñita, lo vuelvo a recalcar, en el tema de por metro cuadrado, lo pueden utilizar, pero no es un método que esté pues validado, que esté demostrado en algún estudio, al menos no lo he encontrado, para poder hidratar al paciente. ¿Pero lo pueden utilizar? Sí, quizás lo pueden utilizar en un paciente con desde mantenimiento, podría ser, ¿ya? Pero el método inicial de hidratación, yo recomiendo mejor utilizar el método de Poledixel. Entonces, para hidratar a un paciente, ya les mencioné, tienen que saber el paciente en qué tipo está, si es leve, moderado o severa, o como ocurre en la primera parte de la mano izquierda, dice el paciente sin deshidratación. Les ha ocurrido que probablemente le llega a la emergencia a un paciente, la mamá le dice, doctor, mi hijito está con vómitos, le preguntan cuántos vómitos, 2 en el día, ¿está con diarrea? Sí, ¿cuántas diarreas? 3 en el día, y el niño llega corriendo, saltando, y no está deshidratado, pero está con pérdidas. Entonces, ¿qué se dice? Señora, vaya a casa, se le va a indicar que lo vamos a ver cuánto, tome tanto de líquidos, y listo. Este es el plan A. No hay necesidad de quedarse el paciente. El plan B es un paciente que está vomitando, está un poco deshidratado, tiene más de 2 signos, ustedes han visto su valoración, y dices, no, mejor lo tengo en observación y le voy a hidratar en 4 horas. El plan B es para yo hidratar al paciente en el hospital y dejarle 4 horas en observación. Ojo, es para decirle, señora, va a tomar esta cantidad de líquidos y en 4 horas lo vamos a volver a reevaluar. No es tolerancia oral. Lo que hacemos nosotros, yo también lo digo que es un regionalismo. La tolerancia oral como tal, en la emergencia no hay. Lo que se debe hacer es el paciente decir plan A, plan B, plan C. Si es plan B, se queda 4 horas para hidratarlo al paciente, no para ver que tolere. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué han hecho ustedes? O que también hemos hecho nosotros, es llega un paciente con vómitos, tome su Netaf, tome su idón, póngale su ampolla de ondansetron, listo, pruebe tolerancia oral. Eso no existe, eso no se hace, no es una probar tolerancia oral. Probablemente probar tolerancia oral se dice cuando el paciente está hospitalizado en observación de la emergencia, ¿ya? Eso no existe. Ahora, eso, decirle al paciente, es decir, si viene un paciente con vómitos y diarrea, y yo considero que está deshidratado, sí, leve, moderado, no necesita que se quede en casa, o que se quede en la emergencia, yo le digo, señora, vaya al hospital, probablemente la ama les quiera matar. Es decir, ¿cómo me manda a mi casa si está vomitando? Entonces, por eso es que hacemos este tema de la tolerancia oral, entre comillas, ¿ya? Y si este es este otro caso que está deshidratado severo, bueno, pasamos al plan C, que es básicamente endovenoso. Ya, ahorita vamos a ver más adelante qué tipo de hidratación le vamos a poner y cuándo, ¿ya? Ustedes pueden ver arriba, en el cuadro que está ahí, los tipos de deshidratación. Yo le decía hipertónica, porque lo que ocurre aquí es que hay más sodio, entre comillas, es por falta de aporte, entonces lo que se pierde más es agua, y por lo tanto el sodio aparentemente está más aumentado. La isotónica, que es la más frecuente, y la hipotónica, que va más o menos por ahí, ¿ya? Esos son los tipos de deshidratación. Por eso es que al paciente con deshidratación hipernatrémica, que viene un neonato, le repito, no se desesperen en ponerle una vía, pasarle muchos líquidos. No necesita, lo que falta es aporte. Probablemente la mamá no le ha estado dando cantidad adecuada de leche y por eso se ha deshidratado. Al paciente con este tipo de deshidratación, ustedes le dan leche y va a mejorar su sodio, va a mejorar su ictericia en unos 2, 3 días, como probablemente la han visto. Y en la parte baja está pues las famosas sales, ¿no? Que ustedes utilizan. Bueno, no se utilizan en realidad porque las sales como tal son feas. Si los han probado, porque yo siempre digo, si ustedes son pediatras deben probar todos los medicamentos. Si ustedes han probado las sales, son horribles. Es agua con sal. Y probablemente la que fue en el 75 tenía mucho más sodio. ¿Y esto por qué? Por el tema del cólera. Que como el cólera perdía mucho sodio, entonces aumentaron más el sodio. Lo que ahora tenemos es con sodio 75, ¿no? Que tiene incluso una menor osmolaridad y es mejor tolerable. Y lo que ustedes utilizan no son sales, lo que ustedes utilizan son porque piensan que tiene plata la familia, pues le mandan su Pedialite, le mandan su Electoral, ¿no? Los famosos sueros de rotación oral, ¿no? Que tienen más o menos similar, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Ahí, por ejemplo, está, y aquí es una pregunta. Les llega, la mamá le dice, doctor, mi hijito está vomitando, ustedes lo mandan a la famosa tolerancia oral,
y está que tolera y le dice, doctor, ¿le puedo dar agua? Doctor, ¿le puedo dar jugo? ¿Le puedo dar gaseosa? Si ustedes no lo conocen, son capaces de decirle, sí, señora, tome su jugo y tome su gaseosa y tome su, digamos, su bebida con azúcar. Y han visto probablemente que las mamás, cuando ven que su hijito ya no está vomitando, ¿qué traen? Sus frugos, le traen, no sé, otra cosa más y le empiezan a dar. Obviamente que eso no es adecuado porque tiene mayor cantidad de ¿qué? Hay mayor glucosa, por lo tanto jala más agua, más diarrea, más vómito. Entonces, eso no se le debe dar. Entonces, hay otra cosa también. Doctor, no le gusta el Pedialyte, le estoy dando Gatorade. ¿Está bien? Error tampoco. Que se dan cuenta ahí en la tabla, no tiene los niveles adecuados y por lo tanto lo que van a hacer es deshidratarlo más, porque va a empezar a hacer más diarrea o más vómito si es que lo tiene. ¿Ya? Entonces, esas preguntas, aunque parecen ser, digamos, simples, siempre las hacen. Entonces, ustedes pues, no les deben indicar eso. ¿Ya? Bueno, y esta es la parte que realmente ustedes van a saber, ¿no? Cómo rehidrato, cómo hidrato a un paciente. Y fíjense ahí, si yo tengo un paciente que está deshidratado leve, yo considero que ese paciente es un plan A, yo le voy a mandar a casa con tranquilidad y decir, ¿sabe qué? Vaya a casa y en casa se va a hidratar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí está. Yo le voy a decir, señora, ¿sabe qué? En casa le va a dar el suero, las sales, 10 cc por kilo por cada deposición y 2 cc por kilo por cada vómito del paciente. Por ejemplo, que tengo un paciente que pesa 15 kilos, yo le voy a decir, señora, más o menos te tiene que dar alrededor de 6 a 7 onzas, por decir, ¿no? Si es que hace una diarreíta, y más o menos una oncita si es que vomita. Obviamente, cuando es el vómito, tiene que darle pues con cuchara, de a pocos, para que no se produzca más el vómito. Ese es el manejo del plan A, ¿ya? Entonces, ustedes, cuando van a hidratar a un paciente, si quieren dejarlo en tolerancia oral, no es decirle, señora, porque la hemos hecho mucho, ¿qué hacen? Decirle, ¿sabe qué? Pase a la banquita y dele que tome el suero por cucharitas. No están hidratándole nada, lo que están haciendo es simplemente darle suero para ver si es que no vomita. ¿Cierto? Y eso lo han hecho en la emergencia todos los días y eso no me dejarán mentir. Entonces, no ese es el plan de hidratar al paciente. Lo que deben hacer es darle la cantidad que necesita de acuerdo al peso que tiene y de acuerdo a si es que es diarrea o es vómito. ¿Ya? Entonces, si están haciendo ustedes su famosa tolerancia oral de la emergencia, pues den la cantidad que necesitan. ¿Ya? ¿Y cuáles son las contraindicaciones para decir no, yo no le voy a dar suero oral? Obviamente que esté grave la situación, que tenga shock hipovolémico, que tenga alteración de nivel de conciencia, que tenga, ojo, esto es muy importante. Ustedes evalúan un paciente, también van a evaluar el abdomen. Si el paciente está con diarrea y con vómitos, si está distendido, lo que van a tener es un hilio paralítico, entonces no le pueden dar sales, porque el paciente no lo va a tolerar, no es adecuado, tiene que ponerle endovenoso. ¿Ya? Otra cosa importante que a veces no lo hacen, es que tienen un paciente con diarrea y ustedes sacan cuánto tiene de pérdida por kilo por día de diarrea. Si esto es más de 10 cc, entonces el paciente, uno, que tiene que estar con endovenoso y dos, tienen que hospitalizarlo. Eso es un flujo diarreico alto, es más de 10 cc por kilo por día. Eso siempre tienen que hacerlo. Por eso es que se le dice al técnico o a la enfermera que pese los pañales, si es que está con diarrea, para determinar cuánto es su flujo diarreico y de acuerdo a eso determinar si es que está endovenoso o se hospitaliza. Y obviamente si tienen un paciente que van a sospechar de que puede ser un cuadro quirúrgico, no le van a dar vía oral. Y si el paciente termina convulsionado, obviamente tampoco le van a dar vía oral. ¿Ya? Entonces, esas son las contraindicaciones para las cuales ustedes no podrían dar sales o terapia oral en un paciente. Vamos al plan B. El plan B, entonces, es un paciente que yo lo voy a dejar en el hospital, lo voy a observar 4 horas, y aquí voy a decidir, ¿al paciente lo hidrato vía oral o endovenoso? Eso va a depender de cada paciente. Eso es individualizado. No quiere decir que a todos los pacientes que yo considero plan B, que está deshidratado moderado, le voy a decir, ¿sabe qué? Señora, le vamos a dar entre 50 a 100 por kilo de vía oral y en 4 horas lo vamos a reevaluar. Es una opción, pero generalmente estos pacientes que están con algo moderado son muy vomitadores. Entonces te viene vomitando el paciente, probablemente más de 3 o 4 veces en una hora, y ahí podrías aplicar, si es que la causa, ojo, ya lo vamos a ver, es vómitos y diarrea de causa infecciosa,
le colocamos un antiemético. ¿Cuál antiemético? Ya les he demostrado y también les he compartido algunos artículos que el mejor hasta el momento es ondansetron. Domperidona es, obviamente, en gotitas, el efecto es menor que el ondansetron, pero en otros países en los que son mucho mejor que nosotros, digamos, su salud, utilizan ondansetron vía oral y les va muy bien. Acá no lo tenemos intramuscular, que probablemente también sea una de las cosas por las cuales la mamá dice, no, no le coloco ondansetron porque le van a pinchar a mi hijito, pero vía oral sí también va muy bien. Entonces, si el paciente no está en shock, ojo, no está en shock, está moderado, está que vomita considerablemente, yo le pongo vía endovenosa. ¿Cuánto le voy a colocar? Ustedes pueden pasarle solución salina fisiológica, 50 a 100 por kilo, y lo van a pasar en 4 horas. ¿Ya? Me preguntarán, doctor, ¿y la solución polielectrolítica? Eso va a depender. Si el paciente ustedes consideran que tiene un flujo diarreico alto, que más o menos está entre 8, casi llegando a 10, como para decir el paciente se va a hospitalizar, podrían utilizar también ahí como reposición, después de cada diarrea, solución polielectrolítica. Algunas veces hemos hecho es que el paciente lo que tiene más es vómitos, pero son vómitos de poca cantidad. El paciente no luce deshidratado, pero está vomitando. Entonces le colocamos endovenoso por el tema de calmar el vómito por la vía endovenosa con el medicamento y le pasamos solución polielectrolítica. Eso depende de cada médico cómo lo va a manejar. Pero lo que está descrito, lo que se recomienda es, tienen un paciente deshidratado moderado, pongan endovenoso, a 100 por kilo recomiendo yo siempre, no bajen, no pongan 80, 70, váyanse de frente a 100 por kilo y lo revalúan en 4 horas. ¿Qué es solución? Solución salina fisiológica. Cloruro de sodio, no se hagan problemas. Y si el paciente tiene mucha diarrea, probablemente le pongan reposición con solución polielectrolítica. ¿Por qué? Porque además de sodio, puede estar pidiendo también potasio y otros electrolitos a través de la diarrea. Entonces, con eso la reponen con solución polielectrolítica. ¿Ya? ¿Podría ser esto de plan B vía oral? Sí, podría ser vía oral, pero tiene que ser en el hospital. Porque recuerden el cuadro previo, si el paciente que yo he considerado plan B y lo estoy hidratando vía oral, a las 4 horas, no tolera, sigue deshidratado, me sigue vomitando, a pesar que yo he decidido hacerlo vía oral, probablemente pase a la vía endovenosa. ¿Ya? Aquí están las dosis de ondansetron. Una dosis práctica, por ejemplo, 8 a 15 kilos, 2 miligramos, de 15 a 30, 4, y mayor de 30 a 8 miligramos. Yo lo utilizo un poquito más. Yo lo que utilizo es, de 8 a 15 le pongo 3, de 15 a 30 le pongo 5, y más de 30 le pongo 8. ¿Ya? Pero va a depender de cómo ustedes lo calculen. ¿Ya? Contraindicaciones para utilizar ondansetron: primero, que pese menos de 8 kilos, segundo, menor de 6 meses mejor no lo utilicen, y lo que sí, como un efecto adverso, digamos, grave, es que ondansetron te da alargamiento del QT. Entonces, en un paciente cardiópata, aunque es bien difícil que tenga esta condición, es mejor no utilizarlo. Domperidona, si quieren utilizarlo en gotas, quieren mandarlo para casa, pueden utilizar a 0,25 miligramos por kilo, y lo cambian a gotas, lo calculan en las gotas que le corresponde. Dosis práctica: domperidona viene de 2 presentaciones de 5 y 10 miligramos. Si tiene de 10 miligramos, más o menos será una gota por kilo, y obviamente si es que es de 5, más o menos 2 gotas por kilo. Ahí más o menos está. Que esto esté indicado como una terapia escrita o como una recomendación en los protocolos o en las guías, no existe, ¿no? Se recomiendan, si es que el paciente está vomitando, ¿no? Y si es que es mucho el tema de los vómitos, darle ondansetron, que es el medicamento que ha demostrado, en comparación con Gravol, en comparación con domperidona, disminuir los vómitos, ¿ya? Pero ojo, no se olviden la causa del vómito. Funciona ondansetron si la causa del vómito probablemente sea asociado a un problema infeccioso gastrointestinal o asociado a toxinas. Recuerden siempre este cuadrito de los receptores para el vómito, y ustedes pueden tener un paciente vomitando, deshidratado, y ustedes sospechan erróneamente que la causa es un problema gastrointestinal infeccioso, y le van a colocar un antiemético, y lo que están dejando de lado que podría ser un paciente que se ha tequeado y que la mano se dio cuenta, un paciente que tiene un tumor cerebral, ustedes no hicieron una buena anamnesis,
un paciente que tenga un tumor a nivel vestibular, que también puede ser, te da vómitos. Entonces, es importante la anamnesis y saber diferenciar la causa del vómito. No a todo paciente vomitador, por favor, le estén colocando antieméticos. Primero, si es posible, con vía oral, es mejor, ¿ya? Y miren las causas de vómitos en los pacientes. Hay un montón de causas, ¿ya? Entonces, incluso podría ser que un paciente esté vomitando porque tiene un cuerpo extraño. Entonces viene el paciente vomitando, tiene un cuerpo extraño, ustedes ya le dejaron vía, le dejaron un acetrón y el paciente está ahí que ya sigue con su cuerpo extraño. Entonces, si bien es cierto, las causas de vómitos podrían ser secundarios, repito, un problema de intoxicación alimentaria, un problema de gastroenteritis, etcétera, no dejen de pensar siempre en otras causas que podrían considerar el vómito, ¿ya? Y vamos al famoso plan C. En el plan C es un paciente, ya vimos, que está con letargia, ojos hundidos, la boca está seca, la turgencia está alterada, y aquí, como les dije al inicio, diferencien por favor si el paciente está en shock o no. El manejo va a ser totalmente diferente. Si no está en shock, ¿qué hago yo? Calculo 100 cc por kilo y le voy a pasar la mitad en la primera hora. Y luego 25% y 25% en las siguientes 2 horas. Es decir, yo lo voy a hidratar en 3 horas al paciente. ¿Sí? Y si el paciente está en shock, ¿qué voy a hacer aquí? Bolos de solución salina fisiológica a 20 cc por kilo. Le puedo repetir 2 a 3 veces. ¿Y qué voy a valorar? Llenado capilar, la diuresis, el estado de conciencia y la frecuencia cardíaca. No se fíen de la presión arterial. Si un paciente que llega, que está chocado, yo ya le he pasado bolos, ya le pasé la hidratación al 100 por kilo, cuando hice eso, la presión sigue baja, sospechen que el paciente puede estar en shock séptico, que es lo más frecuente, como vimos en las primeras causas de desplazamiento de líquido, y probablemente necesitemos que el paciente vaya a UCI y utilizar inotrópico. ¿Ya? Entonces, ese es básicamente el plan C. Entonces, ¿cómo lo voy a hidratar si es que no está en shock? 100 cc por kilo. Por ejemplo, si tengo un paciente que pesa 10 kilos, le voy a pasar 500 cc en la primera hora, en la segunda hora lo voy a pasar 250, en la tercera hora lo voy a pasar 250. Obviamente, si el paciente está con muchos vómitos, le puedo colocar un antiemético y con eso vamos a ir valorando. ¿Ya? Entonces, ese básicamente es el plan C. En resumen, entonces, el plan A es manejo en casa, el paciente que viene con vómitos y diarrea, pero no está deshidratado, es un deshidratado leve, vaya a casa, le va a dar 10 cc por kilo por cada diarrea y 2 cc por kilo por cada vómito. Les vuelvo a mencionar eso de tolerancia oral, entre comillas, que hacen ustedes en emergencia, que no debe ser así. Si es que lo van a hacer, háganlo, pero hidratándolo adecuadamente de acuerdo a lo que está perdiendo, si es que es vómito o diarrea. Una forma también, me olvidé decirles en el plan A, para hacer es de en 10 cc cada 10 minutos. No lo recomiendan así, y con esta forma también ustedes pueden, digamos, aparte de ver tolerancia oral, lo están hidratando al paciente. Y si no, lo calculan de acuerdo a lo que tenga el paciente. Esto es plan A. Ahora, en el plan A, no restrinjan comida, el paciente debe comer, lo que sí podrán decirles que no debe consumir las bebidas gaseosas, que tengan mucho azúcar, y obviamente comidas que tengan mucha grasa, porque también podría hacerle más diarrea o más vómito. Plan B, yo voy a decidir si lo pongo vía oral o endovenoso, pero es un paciente que debe quedarse en la emergencia por lo menos 4 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué solución? Va a depender de cómo usted lo evalúe. Yo recomiendo solución salina y en 4 horas lo van a reevaluar. ¿Ya? Si es que está con mucha diarrea y el flujo ya se está llegando casi a los 10, ustedes pueden indicar, en este caso, solución polielectrolítica y lo van a decir a la enfermera que le coloque, pues, de acuerdo a cada deposición. ¿Ya? El plan C es, obviamente, endovenoso. Es un paciente que tiene más de 3 signos o 2 signos de deshidratación, que está con alteración de la conciencia. Esto siempre fíjense. Ya que no ha orinado adecuadamente, que tiene el síndrome de pliegue alterado. Entonces, y no está en shock, ojo, no está en shock, entonces yo le paso 100 cc por kilo, la mitad en la primera hora y luego 25-25 en las siguientes 2 horas. Si el paciente está en shock, obviamente primero es recuperar la volemia. La volemia. No necesito que el paciente se hidrate, acá quiero recuperar la volemia. Quiero que su corazón y su riñón funcionen bien, entonces le paso bolos a 20 cc por kilo. ¿Cuántas veces? 2 a 3 veces. ¿Ya? Y ustedes se van a preguntar, doctor, ¿y la Cato Ringer? Doctor, ¿y la poligelina?
Estos son cristaloides y coloides los segundos. ¿Cuál es mejor? Se siguen haciendo estudios, unos dicen que es mejor los cristaloides, otros dicen que son mejor los coloides. ¿Cuál es la diferencia? Acá son básicamente cristaloides. De los cristaloides, yo diría cuál es el que mejor tengo, el que tuviese Ringer lactato. ¿Por qué? Porque no solamente me pasa sodio, sino también me pasa electrolitos, pero no lo tenemos en el hospital. ¿Qué tenemos? Básicamente es cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Y cuántos miel equivalentes tiene por cada litro? 154. Esto es importante porque de acá yo les voy a explicar la famosa hidratación al medio y al tercio. Entonces recuerden cuántos miel equivalentes de sodio tiene el cloruro de sodio. 154. Y una cosa importante para continuar. Cuando ustedes ya pasen a la fase de hidratación de mantenimiento, ¿ya? En un paciente deshidratado o por alguna otra condición, recuerden siempre al paciente aplicarle una solución isotónica. Las soluciones hipotónicas han demostrado que van con hiponatremia. Y por eso le vuelvo a recalcar. Por eso es que el doctor Numbera probablemente ha pasado cuando un paciente lo hidratan con dextrosa y electrolitos y no de una forma adecuada, se enoja y dice que es, ¿por qué hacen eso? Porque probablemente van a llevar a un paciente a hiponatremia. ¿Que se puede hacer una solución isotónica con dextrosa y electrolitos? Sí, se puede hacer. Pero de preferencia, las primeras 24 horas, quieren hidratarlo al paciente o dejarle mantenimiento, es mejor dejarle solución salina fisiológica. Ustedes pueden ver ahí que las soluciones hipotónicas pues pueden condicionar incluso hasta convulsiones, obviamente la hiponatremia, y eso se ha demostrado en infinidad de estudios, ¿no? Que las soluciones hipotónicas no son las adecuadas. Acá, por ejemplo, otro estudio donde comparan la solución a 140 milimol de sodio versus 77 milimol, que es básicamente la solución al medio. También se ha demostrado que hay hiponatremia, incluso a veces hay alteraciones a nivel de la conciencia, convulsiones, etc. Entonces, no hidraten, por favor, con soluciones salinas hipotónicas. Ahora, ¿cuáles son estas? Cuando ustedes quieran hidratar a un paciente de mantenimiento, probablemente lo que van a hacer es ponerle dextrosa con electrolitos. ¿Cuánto le coloco? Y ustedes dirán, ¿pero por qué le colocan así? Ustedes ven en la parte inferior derecha una solución que dice dextrosa al 5%, 1 litro, y cloruro de sodio al 20%, 20 cc. Y otra que dice solución salina, dextrosa al 5%, 1 litro, y cloruro de sodio al 20%, 40 cc. La segunda es una solución isotónica. ¿Por qué? Si ustedes multiplican esos 40 cc por 3.4 mil equivalentes, les va a salir una cantidad que es más o menos lo que asemeja el sodio extracelular, entre 135 y 145. Por eso se llama una solución isotónica. Si ustedes multiplican el 20 cc por 3.4, les va a salir una solución hipotónica, porque está por debajo de los valores que consideras para hidratar a un paciente. Y cuando le dicen al medio o al tercio, quiere decir que al medio, es decir, es la mitad de los milequivalentes de sodio que tiene el cloruro de sodio 0,9, o sea, 77. Y al tercio, 51.3. Por ejemplo, en el Hospital del Niño, ellos hidratan cuando tienen un paciente y lo van a poner en plan B, hidratan al medio. Algunos pasan al medio, en las emergencias. Entonces le dicen al residente, ya, hidrátalo a 100 por kilo con solución al medio. ¿Qué hacen? Le ponen dextrosa al 5%, 1 litro, y le ponen cloruro de sodio, y lo van calculando, 77 milequivalentes, tendrían que ustedes dividirlo en 3 o 4, y esa cantidad sería los cc de cloruro de sodio. ¿Sí? Este es al medio. Y al tercio, obviamente yo divido 51.3 entre 3.4, que me sale más o menos 15 cc, y esa es una solución al tercio. Esta solución al tercio se utilizaba incluso cuando yo empecé la residencia, es la que se utilizaba para todo paciente deshidratado. Era dextrosa al 5% o dextrosa al 10%, va a depender del paciente, y le poníamos 15 cc de sodio y 10 cc de potasio. Con el potasio no hay mucho problema. No hay mucho problema con el potasio, pero sí con el sodio. ¿Qué se ha visto? Que con esta solución, que es al tercio, el paciente probablemente hace hiponatremia. ¿Y en qué pacientes más se ve hiponatremia? En los pacientes que tienen problemas respiratorios. ¿Ya? Entonces, el paciente respiratorio, yo le pongo una solución al tercio, es una solución hipotónica y probablemente me haga una hiponatremia. Y eso es perjudicial, obviamente, para el paciente. ¿Ya? Ustedes se preguntarán la contraparte, ¿no? ¿Es correcto que yo le deje a un paciente con solución salina más de 24 horas sin aporte de dextrosa y si me hace hipoglicemia?
Ese es otro cantar. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Por lo menos 24 horas observando al paciente, le pongo solución salina, ¿ya? Y si es que no va a tolerar más la vía oral, si es que lo voy a prolongar el NPO por unos 2 días porque sigue todavía taquimédico, entonces yo podría pasar a dextrosa con electrolitos, pero una solución isotónica, es decir, dextrosa al 5% 1 litro, el hipersodio 40 cc para que me dé una solución isotónica, y el potasio se le puede colocar 10 a 15, que eso no tendría problema. Con eso estoy hidratando al paciente con una solución isotónica y obviamente no me va a hacer un problema de hiponatremia. ¿Ya? Entonces, eso quiero que entiendan. Cuando les dicen solución al tercio o al medio, se refiere a la mitad o la tercera parte de los miliequivalentes de sodio que contiene el cloruro de sodio al 0,9%. ¿Ya? Esa es una solución al tercio, una solución al medio. ¿Se utiliza? Yo diría que ya no. En algunos hospitales sí, por ejemplo, en el niño lo utilizan. En salud también a veces se utilizan todavía soluciones salinas al medio, perdón, hidratación al medio, ¿eh? A pesar de que ya se ha visto que el paciente pues, puede ser hiponatremia. Y si ustedes han visto indicaciones de emergencia, nosotros ya hidratamos al paciente cuando le ponemos dextrosa con electrolitos una solución isotónica, es decir, 40 cc de sodio, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que llevarse ustedes. Vuelvo a repetir, cuando ya van a pasar a mantenimiento, si van a dejar dextrosa con electrolitos, dejen una solución isotónica, 40 de sodio, no menos, 40 de sodio, con eso más o menos van a equilibrar. A ver, quiero salir de acá para, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Porque eso básicamente es la hidratación, no es cosa del otro mundo, ¿no? Ojo, lo vuelvo a repetir, estamos haciendo una hidratación en paciente que viene por vómitos y diarrea, ¿ya? Porque después, por otras cosas, ya va a depender de cada paciente. Pero es básicamente lo mismo. Si tengo un paciente que está, por ejemplo, con una colostomía, probablemente le ponga solución poli porque está perdiendo también sodio, potasio y otros electrolitos. Ya si es un paciente, no sé, que tiene un síndrome de mala absorción, probablemente cambie la hidratación, entonces va a depender de cada paciente. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hace la hidratación en las 4 horas, si el ¿Ya? paciente pesa 15 kilos y le da 100, le pasa 1500, ¿verdad? Pero Exacto. esos 1500 en las 4 horas le sale con un goteo de 120 y tantos, o así, o cómo, o se le pasa la mitad en 2 horas, en 1 hora, o cómo. ¿Cómo se dejaría la indicación? Ya. Eso depende de cómo tú lo catalogues. Si el paciente tú lo vas a catalogar es que es deshidratado, el plan B, digamos, entonces tú tienes que pasarlo en 4 horas, lo que hemos visto acá. Déjame poner la posición. Ajá, pero o sea, mi duda es, ¿cómo le dejo la indicación ya? 1500 en 4 horas y el goteo que le dejo así ciento y tanto, Va a porque... depender de ti. Lo que tienes que hacer es dejar en la enfermera lo que le va a pasar. Si quieres pasarle la mitad de la primera hora, le dices, va a pasarle, enfermera, pásale 750 en 1 hora. Y la enfermera ya pero o debe sea, saber cómo lo... porque en goteo le saldría 125 gotas por minuto. Es que probablemente ahí no lo vas a pasar en gotas. Probablemente lo que vas a indicarle es pasar en En una CC. bomba. Una Ah, bomba, Bomba ya. de en gotas va a ser infusión, difícil bomba que de una infusión. enfermera te calcule pues, 150 gotas, no lo va a poder hacer. Claro. Y en CC le Probablemente te lo saldría pase en 375. C. Ah, ya, pero sí es normal, se puede pasar ese volumen, así, Claro, 375 porque ahí cc está. por Si es hora. un plan C y tú lo quieres pasar en 3 horas, por ejemplo, porque esto va a estar en 3 horas, la mitad lo pasas en 1 hora. Y tú solamente le dices. Si es que, por ejemplo, el paciente, como ponía un ejemplo, ¿no? Pesa 10 kilos, lo voy a pasar 1 litro. ¿Sí? Entonces, pásale 500 cc en 1 hora. Ya la enfermera tiene que calcularle, de Ah, acuerdo a la ya, o sea, máquina. yo no le calculo y pásale tantos No es cc por solamente el hora, volumen no, y le dice a sino la enfermera solamente que le lo digo el pase. volumen total en cuánto tiempo quiero que lo pase. Exactamente, ¿no? Tú le dices a la enfermera Ah, que lo pase. Y si quieres, por ejemplo, un paciente que tenga el plan, perdón, por acá está, el plan B, que le quieres poner también endovenoso y le quieres pasar en 4 horas, si gustas le indicas el goteo, le puedes indicar, por ejemplo, si el o paciente sea, pesa sí, 10 kilos, ujú, ¿no? ya, le saldría 1000. Sería 1000. Lo quiero pasar en 4 horas, le divido entre 4, me sale 250 cc hora. Ah, ya, pero o sea, sí se pueden esos volúmenes, ¿no? Es que como está acostumbrada a 12, pues, o sea, ¿No? No, volúmenes sí se puede, chiquitos, claro. pero, Si le ah, ya, quieres dar ok. en goteo, entonces hace la formulita, ¿no? El volumen total entre Entre el dos, número de horas por 3.
Pero si le quieres dar solamente en las horas, 283. calculas el volumen y lo divides entre las horas, entre 4. Ah, ya. Y la enfermedad lo va a pasar, ¿no? Con una bomba de difusión, obviamente. No hay problema con eso que le pase. Porque recuerda que Ah, estás ya. hidratando al paciente, ¿no? No hay problema en que se va a encharcar ni que se va a nematizar. Pero ojo, eso sí es importante. Porque tú tienes que reevaluarlo, obviamente, en 4 horas, ¿no? Porque a veces le deja la indicación y ustedes se van a verlo el otro día. Y el otro día ya está encharcado porque ya le pasó un montón. ¿Sí? Entonces, tienes que reevaluar al paciente en 4 horas, ¿no? No es que yo le dejo en 4 horas y al final se pasa 6 horas. Claro, y en el caso de que se sobrecargue de volumen, sí se le puede administrar igual furo. Sí, sí que tienes una carga de volumen, sí, pues no, porque lo que estás haciendo es encharcado de líquidos. O lo que puedes hacer simplemente es quitarle la datación endovenosa, ¿no? Quitarle nada más, si su riñón funciona bien, probablemente el líquido, el edema vaya disminuyendo, sin necesidad de ponerle furo. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ya? Ahí hay unas preguntas de Taji. Sí, eso es lo que iba a decir, el que estaba preguntando. ¿En chat? No veo, bueno, en chat. A ver. Buena pregunta, claro. Si el paciente es cardiópata, probablemente, claro, ahí sí también es importante esa pregunta, ¿no? Si tengo un paciente cardiópata, probablemente si viene en shock, yo no le voy a poner a 20 por kilo, porque sí, le voy a sobrecargar mucho el volumen y su corazón, como ya está con algún daño, entonces no lo voy a poder hacer. Entonces lo que hay que hacer ahí es colocarle a 10 cc por kilo. ¿Ya? Entonces lo que se recomienda en un paciente cardiópata es 10 cc por kilo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, la solución isotónica. Por una consulta. Sí. Tiene que ser netamente un cardiópata con signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Para que sea 10 por Claro, exactamente, exacto. Sí, porque tienes un cardiópata que, bueno, no tiene signo de CC, tú sí le puedes colocar hasta 20 por kilo, no hay ningún problema. Si tienes un paciente que es cardiópata, que te viene chocado por una infección, pero aparte tiene su ICC, obviamente, si tú le colocas mucho líquido, sí, probablemente lo lleves más a... Estos pacientes cardiópatas, ya que hicieron una pregunta también, el manejo casi siempre va a llegar a manejarlo con inotópicos. Si ustedes se habrán dado cuenta, un paciente cardiópata que tenga una malformación, un CIB, y que venga han salido netamente de la emergencia, ¿no? La mayoría van a manejo a UCI porque el corazón es el que no le deja mejorar rápidamente, ¿no? A diferencia de un paciente no cardiópata que en 2, 3 horas, o incluso en 4 horas, si es que gusta, el paciente está en su casa. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿Se entendió eso del tercio del medio? Que Ajá. es básicamente lo que siempre me preguntaban, doctor, por cómo es el tercio, cómo es el medio. eso básicamente del tercio y del medio nos quedaría para como mantenimiento, ¿no? Una vez que ya lo sacamos Es uno de mantenimiento, pero que le recomiendo que no lo haga. Eso es solamente para que ustedes entiendan a qué se refiere con el tercio del medio. Al menos nosotros en el hospital regional, al menos yo no recomiendo hidratar al medio o al tercio. En otros hospitales sí lo hacen, como les estaba explicando, pero nosotros mejor no. Hagan mejor una isotónica, es decir, pónganle 40 cc de sodio y 15 o 10 cc de potasio. Pero no bajen de eso. Y bueno, yo les quería poner acá un caso clínico. Es de la vida real, ¿ah? ¿Qué pasa cuando son R1, como hemos sido R1? Doctor Alberto, una pregunta. Sí. ¿En caso de cetoacidosis diabética, la hidratación también es igual? No, es totalmente distinto. Por eso es que yo le decía al inicio, las causas de deshidratación de un paciente son muchas. Hay infinidad de causas para que un paciente se deshidrate. El paciente con una cetoacidosis diabética es un paciente que está deshidratado en donde yo debo ponerle, digamos, más líquidos de lo que necesita. ¿Ya? Como dicen las guías de UCI, al paciente con CAD, encharcalo con agua. Hay varias fórmulas para hidratar al paciente con CAD, porque, ojo, tienes que primero hidratarlo bien al paciente, y luego pasar la insulina. Entonces, el manejo es totalmente diferente. No es igual manejar a un paciente con CAD que un paciente deshidratado por vómitos y diarrea.
Por eso yo le decía que cuando venga un paciente vomitando, porque también puede pasar que es un paciente que viene vomitando, que está deshidratado severo y es un paciente con cetoacidosis diabética, es un debut, que ha pasado, que ha ocurrido. Hemos tenido Entonces, pacientes. obviamente que la anamnesis también va a determinar, señora, el paciente está, desde cuándo está mal, entonces todo va a depender de ustedes cómo hagan la anamnesis también. Porque si les dice, es un paciente que dice, sí, ¿sabe qué, doctor? Mire, mucha sed, ha bajado de peso, tenía mucha hambre, se va a ir al baño cada rato a orinar, le tomas una glucosa, está 280, ya, o 300, es un paciente con un debut de CAD, ¿no? Y el manejo va a ser totalmente distinto. Como Jimena creo que era la niña, ¿no? Y ha pasado, ustedes han visto, ¿no? Esos pacientes con debut de CAD, ¿no? Yo les ponía un caso clínico, no sé si lo pueden leer, de un R1. A ver. A ver. Caso de la vida real. Un caso de la vida real. Ah, Que les ha pasado a todos, creo. a ver. Ya. Ah, su madre pagó su celular también. Escúchame. Suena de Yahoo. Exactamente. Sí. Va a resultar ser. Por ejemplo, ¿ahí qué haría? Primero, les preguntaría al paciente qué tipo de alteración tiene, ¿no? Leve, moderado, severo, está en shock. Está chocado. Está en shock. Definitivamente está en shock. Por favor. Van a pasarle a 20 cc por kilo, pues, ¿no? Bolos. Como vas a ir a la casa, en el parqueo, 200. ¿Cuánto le pasarían ahí en bolo? 200, ¿no? 200 por bolo. Hasta ver cómo va reaccionando, si va despertando, cómo van sus signos vitales. Exactamente. Porque está letárgico. Pídete cloruro de sodio. ¿Está chocado? La pregunta Obviamente es. está chocado. Está chocado. No, tiene Ya venado está. capilar superior. 4. Tiene 4, Cuatro. ya está. Está Tiene letárgico. signos bandera, ¿no? Entonces, Cerca, 200 en push, 5 minutos. Oligúrico. ¿Causa de qué? Entonces lo que queda aquí, como dice Henry ahí, que le escuché es bolos, 20 por kilo, evalúan, como dice Lisbeth, el tema, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está el estado de conciencia, ¿no? Y de acuerdo a eso van a ver si es que el paciente salió del shock y ya pasan a la dilatación de paciente severo. Claro, podríamos esperar a ver si recupera, si no poderle poner otra vez un bolo de 200. Si no recupera, claro. podría ser un shock refractario ya a líquido, ¿no? Y podríamos pensar en inotrópicos ya por ahí. Exactamente. Entonces, si es un paciente que no te responde a los bolos, probablemente la causa sea un shock. Lo más frecuente es que sea un shock séptico. Refractario, ¿no? Pero eso, digamos, Y eso no sería lo común. Ujú. Vamos a suponer que ustedes Y la hicieron cantidad de bolos que podemos pasar. Hasta pasarle 2 a 3 en 3 una bolos. hora. Por eso, Hasta que 3 me- en una hora si hay mejoría. Para que le Y si no hay considere. mejoría, Puede ser cada después 5 minutos o cada 10 minutos ponerle bolos, no hay problema. las guías de la Surviving Sepsis refieren ¿no? que 3 hasta tres, pero si es que tú ves que a partir del segundo ya recupera, pero si ves que desde el segundo no recupera, podrías estar pensando ya en que es un refractario, ¿no? Definitivamente, Ujú. definitivamente. Vamos a suponer que este paciente, porque ustedes ven ahí que es un shock que viene por vómitos y diarrea, ¿ya? Entonces, vamos a la última. Ahí está. Vamos a suponer. Atragantó con hamburguesas. Compraste la nuez y hace 3 días consumió hamburguesas. La mamá lo automedicó con sulfas. Es el niño que le pasa taje a veces. ¿Qué hacen con este paciente? Sí, ya sería una infección. Pues, ¿no? Agregar antibióticos
elevado, leucocitos en el campo, metidos. PCR40. Intoxicación. Agregar Hagan sus antibióticos. indicaciones. ¿Qué indicaciones le dejarían a ese paciente? Le reponer por cada pérdida de 10 cc por cada deposición y a 2 cc por cada vómito. La pregunta sería, ¿el paciente yo le puedo iniciar vía oral? ¿El paciente le tengo que dejar solución polielectrolítica? ¿El paciente lo puedo mandar a casa? ¿Y el paciente le voy a dar antibiótico? Aún sigue vomitando. Todavía sigue nauseoso, o sea, le podría ir probando. Porque ya he tenido 2 vómitos en poca cantidad y antes había tenido 4 o 6. Aún debe estar observando y agregar antibióticos. Debería quedarse todavía. No lo mandaría a su casa. Y debería quedarse, ¿y qué es lo que tendrían que decirle que se quede? O sea, ¿qué van a hacer? Ustedes vienen al paciente y lo van a evaluar así, ustedes entran de turno, evalúan y encuentran eso. ¿Cuál sería su plan? Si no está hidratado, pasarle antibiótico, hospitalizarlo Hospitalizan y ponen antibiótico endovenoso. y reponer pérdidas. Ya. Porque ya ¿Alguien está más? hidratado. 600. Es un caso todos los días, PCR40. ¿no? 40. Leucocitos 100 por campo. Alimentaria viral. No sé, yo ¿Qué creo que harían? antibiótico. Veo que están divididos, ¿ah? No están seguros de que lo van a hacer con ese paciente. La primera parte es fácil, pero ahora tienen que decidir, pues le doy de alta, te queda, lo hospitalizo. Es que si aún se puede quedar con observación, ¿no? Para hospitalizarlo, porque ya está hidratado. Pero si deja más tiempo en observación. Si está vomitando, ¿cómo le va a dar jarabes para la casa? No, pues, pero no, todavía no, que se quede en observación. Si va 4 horas. Lo que tienen que hacer, chicos, es lo que hacen ustedes en las banquitas. Tolerancia oral. Tienen que pasarlo a la vía oral. Antibióticos todavía. Tienen que darle hidratación vía oral. El paciente ya está con endovenoso, entonces ya está hidratado porque ahí dice, ya está hidratado. Sigue nauseoso, pero solamente 2 vómitos. Y solamente 2 deposiciones. Y ya está orina bien. Entonces el paciente ya está hidratado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es probar, ahí, probarle tolerancia. Propiamente. Ahí sí le dejo su pedialite, ustedes quieran, oral y todo. No agua, ni gaseosa, ni jugos. Entonces yo lo tengo ahí tolerando oral, si quieren unas 2, 3 horas, pero el paciente así me diga el examen que tiene 100 por campo, que tiene 6 hematíes y que tiene un hemograma de 15.600 con un PCR en 40, pero el estado general del paciente después que yo lo he hidratado es bueno, no ha hecho fiebre, A la casa. y ya yo lo puedo manejar en casa. Va a depender, Claro. si es que Y ahí ustedes le quieren, suma una CREA, va a salir yo he incrementada. puesto esto de las hamburguesas a propósito, porque ¿qué germen podría estar metido en las hamburguesas que les puede generar una diarrea disentérica? ¿Qué les puede dar mayor de 100 por campo a lo que estos en el examen de ese? Clostridium. Clostridium, dice Brin. No, pero para que me dé diarreas disentéricas tendría que ser Campylobacter, esas cosas. ¿Ah? Entonces, la primera pregunta ya les dije, ¿no? O sea, ¿el paciente se debe hospitalizar? La respuesta es no. ¿Le debo poner antibiótico? La respuesta es no. ¿Qué debo hacer? Es tolerancia oral. Listo, ya el paciente toleró vía oral. Ustedes le han dado que tome ya un suero, se lo tomó. De acuerdo a los cálculos, ahí estoy haciendo un cálculo así mental. Toleró vía oral. El paciente, ustedes lo van a ver, está despierto, sentado, tolera vía oral, no ha vomitado. Sí, ha hecho una deposición por ahí, menos cantidad, y justo le llega a los exámenes. Y ustedes ven los exámenes y dicen, pucha, tiene 100 por campo de leucocitos. Uy, tiene un hemograma de 15.600. Lo hospitalizan. No, así está tolerando la vía oral y está hidratado, se le puede dar para la casa. Perfecto. Entonces, primera pregunta que le dije, no se hospitaliza, va a casa. La segunda, ¿qué le dan para casa? Acitro. Acitromicina y cilindro. ¿Quién da más, quién da menos? Lo primero es
¿Cómo se llama la bacteria que está en las hamburguesas? No me contestaron. E. coli, La salmonela. salmonella, E. coli, ¿Cuál de las E. coli? enterotoxigénica, ¿No? entero, ¿Cuál es la E. enterohemorrágica, coli que está diarrea disentérica? Son 12 E. coli. enterohemorrágica, Enteroinvasiva. Enterohemorrágica. Pero una enterohemorrágica con estas características que tiene el paciente de una evolución buena, probablemente yo no lo sugeriría, probablemente sea otro tipo de coli, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, ¿con qué mandan al paciente a casa? Si es que ya decidieron que va a ir a casa. Con probiótico. Probiótico, ¿ya? ¿Qué más? Y con suero pediátrico. ¿Cuánto le van a dar? Después de cada indicación? vómito, yo le diría que tome, a ver, ¿cuánto pesa 10, no? ¿Ah? 15, 10 15 creo que pesaba, ¿no? pesa, ¿no? 10 kilos. 10. Ahí, Sus 100 cc después de cada deposición y diarrea. sus 20 después de cada vómito. Perfecto, eso, muy bien, Henry, eso sí me llegaste a entender. Esa es la indicación para casa, ¿no? Ya hidrataste bien, ya sacaste el paciente de shock, que tolera vía oral, orina bien, poca diarrea, entonces yo lo mando a casa, a pesar de que tenga exámenes que me digan que hay una reacción inflamatoria positiva y hay un hemograma un poco alto. Si es que la clínica del paciente va bien, entonces yo no le diría que se hospitalice. Vamos a poner el otro caso. Si este paciente ya lo hidraté, pero me sale que sigue haciendo diarrea, o sea, su llenado está bien, orina bien, pero la diarrea está más de 10 cc por kilo, es un poco diarreico, está febril, por momentos un poco irritable, por momentos con dolor abdominal, quejumbroso, un poco distendido, pero ya salió del shock, entonces este paciente con estos exámenes, yo diría sí, es mejor hospitalizarlo y ponerle antibióticos, y en este caso a este paciente. ¿Ya? Pero eso porque va acompañado de una mala evolución clínica. Exactamente, ¿no? Pues probablemente este paciente sí necesite un manejo endovenoso hospitalario y probablemente ponerle antibiótico, porque tiene un cuadro de un flujo diarreico más alto, que se puede deshidratar, o podría estar metido un germen, que sí lo podría llevar incluso hasta una sepsis, podría ser, ¿ya? Ahora, el tema, ¿Qué le daban para la casa? ¿lo mandan con antibiótico o no? A casa. No. No escuché. Exactamente no. ¿Mandan con acitro? ¿Ustedes a todo le meten acitro? No, porque la cita era más para hacerme Eso ya trae. Eso es Un canción por eso. coprocultivo. Perfecto, ¿quién dijo por ahí coprocultivo? Podría ser, es una opción. Yo, Le doy un coprocultivo, previo y si me antibiótico. sale el coprocultivo que es una E. coli enterotoxigénica, ¿Tu cipro? sí, pero dicen. No, yo no le diría nada, ¿no? Enterotoxigénica puede ser parte de la flora, que probablemente se ha compensado y empezó a hacer diarrea y vómitos y sale un poco alterado, ¿no? Entonces, lo voy a repetir, el manejo es individualizado, ¿ya? Entonces, va a depender, pero lo que sí quiero que ustedes evalúen es el paciente después de sacar el shock, porque al inicio sí ve muchas dudas, ya la mayoría lo quería hospitalizar, la mayoría le quería poner antibiótico. Claro, Yo, pero no se pero supone después que ahí, los ¿no? Que ya vómitos- estaba menos vómitos y menos diarrea y estaba que orinaba bien, ¿no? Pero no aún vómito. ¿Hola? Aún hay vómito. Hay 2 vómitos. Pero Pero en 4 horas. En poca cantidad. Poca cantidad. Y he vomitado 2 veces en 4 horas. Vomitó 2 veces. En su casa también puede vomitar, pero la cosa es que no vomite mucho Exactamente, ¿no? y que Claro, y que no se tolere vuelva a la deshidratar. vía oral. Y ojo, yo les Darlo dije con que sondación. después, yo les dije que después de eso el paciente ya toleró vía oral. Mm. O sea, no es que yo lo veo así y ya mando a tu casa, lo dejo en tolerancia oral, veo que tolere bien, que no vomite, y después de eso mando a su casa. Ah, claro. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Los planes A, B y C, eso quiero que se quede Sí, claro, ¿ya? Sí, doctor. Entonces, plan A no puede ir a su casa con tranquilidad. Es un paciente que vómitos y diarrea. No está deshidratado, le puede decir, señora, vaya a su casa. Obviamente que sí les va a maldecir toda su vida, pero pueden mandarlo a casa. Y otra cosa. Es que primero lo importante, tiene que manden- mandar a la banquita. manden la famosa tolerancia oral. No es pues decirle a señora, cucharita tome su suerito, denle cucharita y con jeringuita tome de a poco. El paciente sigue deshidratado, ¿no?
Si van a mandar tolerancia oral, entre comillas, háganlo de acuerdo a lo que está perdiendo. Porque, le vuelvo a repetir, el plan B es tenerlo 4 horas al paciente. Con vía oral se puede tener 4 horas, pero evaluando. Los que han rotado en el niño probablemente han visto en el área de gastro que hay una zona donde dice terapia, rotación oral, ¿han visto? Sí. Es para hidratarlos, es para hidratarlos oralmente, no es para probar tolerancia. Tienen sus sillitas especiales con huequito para que pongan su vasito y su cucharita. Exactamente, es para hidratar, no es Doctor, para ver una tolerancia. consulta. Hola. Una consulta. En el caso anterior, habíamos dicho que eran los 10 cc de posición, o sea, por kilo. Ajá. ¿Sería equivalente también los 10 cc cada 10 minutos o nos cerraríamos en los 10 cc por kilo después de cada deposición? A ver, el tema de estos 10 cc cada 10 minutos es una forma de una hidratación, digamos, si el paciente lo quiere tener en observación por el tema de que está vomitando, le has puesto un antiemético. Sería en plan A. Como un plan A. Pero, por ejemplo, en el niño, ellos, cuando salió este tema del onacetrón, si llega un paciente vomitando, obviamente que la causa del vómito, repito, sea una causa gastrointestinal, algún infeccioso, le ponen onacetrón y luego a su casa. E incluso le pueden decir, señora, tome 10 cc por cada deposición por 1 hora, y luego le va dando de acuerdo a cada diarrea. Lo pueden hacer también, ¿eh? No hay ningún problema. La cosa es que ustedes sepan diferenciar si el paciente está deshidratado leve, moderado o severo, qué plan le corresponde, y obviamente vean la causa que lo llevó a vomitar. Porque si ustedes no hacen eso, van a tener 10 pacientes ahí en la banca esperando a que tolere vía oral, y cuando ya pueden ir a casa tranquilamente, ¿no? Sí. Y otra cosa, cuando también manden hidratar, pues no es con agua. No es que pruebe tolerancia con agua. Tiene que ser con suero. La mejor vía. Otra cosa que también, antes, por ejemplo, cuando había estos casos de un deshidratado moderado, existía la famosa gastrocrisis, se hidrataba con sonda. Le ponía una sonda orogástrica, hasta ahora se recomienda eso, y por ahí pasarle sales, o pasarle suero. En la IEPI salía eso. Claro, eso está escrito en la IEPI. Lo que pasa es que es un poco traumático, el bebé va a llorar, La erupción vagal y sigue vomitando. ¿Ya? Pues eso quiero que quede claro. Ojo que solamente esta exposición es hidratar al paciente, básicamente lo que más frecuente vemos, que es vómitos y diarrea. Como hemos hecho una pregunta que es válida, ¿no? El paciente que tiene una cetosis diabética es totalmente distinta a la hidratación. Probablemente ahí le pongamos más de lo que le corresponde en líquidos. ¿Ya? Y es otro manejo. ¿Sí? En cuanto a la alimentación, doctor, Buena pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a un paciente que viene con vómitos y diarrea y que va a casa, ¿no? Le van a preguntar, doctor, ¿y qué puede comer? La clásica pregunta, ¿qué le doy de comer? La alimentación no debe suspenderse, el paciente debe comer de a pocos, fraccionado, lo que tolere, pero no se debe cortar su alimentación. Lo único que alimentos que no deben darle son comidas muy azucaradas, que eso siempre le recalco, porque a veces llegan y le dan jugos, y obviamente comidas grasosas, porque si está con diarrea, probablemente haga más agua y haga más diarrea. Pero después puede comer, que coma normal. Les van a preguntar, doctor, ¿y le puedo dar leche? ¿Y puede tomar su leche? Eso también es una pregunta clásica que le hacen en la emergencia. Ah, su leche de su fórmula. Puede ser Fórmula que le dan algunas mamás. En realidad no está contraindicado que usted le den que tome leche, ¿no? Va a depender si es que el paciente tiene mucha tolerancia, el paciente lo vomita, bueno, de que le suspenda, pero después se le puede seguir dando. menos volumen, ¿no? Fraccionado. Obviamente que de a poco sí fraccionado. Pero De a poco, porque una niña regresó. Una niña regresó una vez porque otra vez vomitó si le habían dado 2 platos, creo, de sopa con arroz. Después que le habíamos estado hidratando. Claro, puede regresar, ¿no? Por eso, en estos casos, todo va a depender de cada paciente y también ustedes cómo lo manejen. Muchas veces he visto que a veces también hemos dejado, dejando un periodo horario, le pueden dejar un antimético horario. ¿Puede funcionar? Sí, el caso de que pero esté muy va a depender de cada uno, ¿no? Doctor, ¿en qué paciente se usa una dextrosa al 10%, por ejemplo? Porque mayormente usan el 5%, ¿no? Solo neonatos usan 10%. Sí. Hay niños grandes. No, porque si no le vas a pasar
Mucho Si tú quieres, VIG. para que eso demostrar, le sacas un VIG, pues, ¿no? Sacando VIG te vas a dar cuenta que si le pones destroza al 10 en un paciente pediátrico, te lo vas a mandar mucho, ¿no? Entonces no necesita mucho tampoco. La única Solo se indicación usa de destroza al 5%. 10 en un paciente pediátrico es cuando tengas un paciente con hipoglicemia, que le vas a pasar bolos, ¿no? Pero después tratarlo con destroza al 100. Pues como digo, todo es variable, porque tú puedes tener un paciente que está en shock y que es hipoglicemia, no lo vas a seguir tratando con destroza al 5, ¿no? Vas a aumentar la destroza, probablemente le pongas destroza al 8, al 9, va a depender de cómo es el paciente la evolución. Nada en medicina es así estricto, ¿no? Puede variar. ¿Y cuántos bolos máximos se puede pasar en un shock? Y como decía Henry, le puedes pasar hasta 2 a 3 bolos, ¿no? Pero cuando ya tú ves que al segundo bolo ves que no hay una respuesta adecuada, probablemente este paciente ya te lleve a un refractario, ya vas a necesitar probablemente usar inotrópico. Sí, pues. Muy bien, chicos. Yo creo que sí, algo quedó claro, ¿no? Doctor, en lo que es el plan A, los pacientes que vienen, por ejemplo, nosotros le damos 5 cc de pedialite cada 5 minutos. En ese caso, por ejemplo, si pesa 10 kilos, sería 10 por 10, sería 100. Esos 100 cc tengo que dividirlo en una hora, y me saldría más o menos 8 cada 5 minutos. ¿Tú refieres como para hacer el tolerancia oral? Claro, cuando viene el paciente. Como por eso te digo, el tema de tolerancia oral como tal, no está escrito que tú tienes que dejarlo de tolerancia oral. Si el paciente tú decides plan A es manejarlo en casa. El plan A es hidratarlo en casa. Porque de alguna forma tú podrías dejar 10 cc cada 10 minutos como una forma de tolerancia oral y también aparte de eso lo estás hidratando al paciente. En realidad no debe ser así, no debes manejarlo 10 cc por kilo si el paciente está con diarrea o 2 por kilo si el paciente está vomitando. Con eso lo vas a manejar en casa. ¿Cuánto dijo de electrolitos, doctor, cuando se usa la dextrosa al 5? Para que sea 40 isotónica. cc de cloruro, al 20%. Exactamente. No, lo dijo también. el hipersodio sí, pero ¿cuánto dijo? ¿40? 40 cc. 40 Esa es una hidratación isotónica. El Para que eviten 40 la hiponatremia. Cíclicas, por los miliequivalentes sale 136 miliequivalentes. Exactamente. Que es más o menos lo que está el extracelular, que por ahí está, es una isotónica. ¿De potasio? Potasio sí no hay mucho problema, ¿eh? El potasio puede dejar 10 a 15, que es más o menos lo que requieren normalmente los 10 pacientes. o 15. 10 o 15 y el otro 40. Ya. 10 por 2.7. En Neos es totalmente diferente. Ustedes han visto que en Neos se pone 1.2, 1.1, ese se va a modificar, ¿no? En Neos es totalmente diferente. Porque ahí tienen que sacarlo por kilo, a veces cuando pasan ustedes visita le dicen, a ver cuánto de sodio tiene por kilo el paciente, aumentale uno más, dos más. Entonces, eso es bien modificable. Entonces, lo van a modificar de acuerdo a cómo tienen los neos su sodio. Sobre todo los prematuros que hacen hiponatremia. Eso es un tema totalmente distinto, ¿no? Es diferente el manejo de hidratación en neonatos. En pediátricos es básicamente eso, para evitar la hiponatremia. De por sí los neos prematuros hacen hiponatremia, ustedes también lo han visto. Sí. Entonces a veces se tiene que modificar y ponerle más, o de acuerdo a eso, calcularle y ponerle hidratación un poco más. O reposición oral. Otro manejo. Incluso le puedes dejar bioral en la leche. Sí, sí. Vamos. Muy bien, chicos. Entonces creo que sí, más o menos, ¿no? Quedó claro de cómo van a hidratar el paciente. Vuelvo a repetir que este es un manejo de un vómitos y diarrea, ¿no? Hay varios tipos para que el paciente se deshidrate, pero lo que van a ver, lo más frecuente es que tienen que hidratarlo así. ¿Ya? Entonces, no tengan miedo, si tienen un paciente con plan A, manden a casa, tranquilidad. Pero un poco eso difícil en el hospital que hagamos eso, ¿no? La mayoría de veces siempre mandamos a tolerancia oral. Pero si tienen un paciente que está en un plan A, dicen, no, este paciente puede ir a casa, lo puedo dejar en tolerancia oral, pero ya sé que este paciente está estable y que probablemente ya lo voy a regular no tan seguido como otro paciente que puede estar tomando más tiempo. ¿Ya? Y a los famosos al tercio y al medio ya les expliqué. Ahí no lo utilicen, eso. Lo utilizábamos antes. Así que
con tranquilidad esto no. Pero en ese caso, doctor, se puede calcular por cuántos miliequivalentes le corresponde por kilo, ¿no? Porque, por ejemplo, si le ponemos, o sea, si le queremos dejar, por ejemplo, del hipersodio a 3 o 4 equivalentes, mini equivalentes, o sea, lo podemos calcular, ¿no? ¿Por kilo? Ajá, por ejemplo, en este paciente que pesa 10 kilos, lo queremos dejar a 3 por kilo, le damos 30, ¿no? 30 mini equivalentes. Entonces lo tendríamos que recalcular cuánto le corresponde. Podrían recalcularle, sí, claro, también es otra opción. Pero ojo que lo que tienen que ver es que la solución que la que solución están sea diluyendo es hacia una solución isotónica. Porque a veces no te va a salir exactamente por el kilo una solución isotónica. Exacto. Entonces, eso del por kilo funciona mucho mejor en neonatos, porque más o menos el peso no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces ahí, como lo vuelvo a repetir, sí vas a manejar sodio, o más o menos. Y a veces pasa que te dicen, auméntale uno más, quítale uno más. Ahí tú tienes que más o menos saber hacer. Básicamente son reglas de tres simples, ¿no? Cuánto está en 100, cuánto le corresponde por su peso y así. En cambio, en pediátricos es un poco más complejo, porque te demorarías mucho en haciendo esos cálculos, porque te hacen emergencia. Entonces tienes que hidratarlo al paciente llano. Si te pones a calcular por cuánto le corresponde por kilo, por peso, cuánto le pongo, te vas a demorar un poco. Y va a estar ahí la enfermera detrás tuyo, doctora, ¿qué le pasa? Doctora, ¿qué le pasa? Pero un poco ido. Básicamente eso. Entonces eso, la conclusión es no hidraten con soluciones hipotónicas, si no el doctor Lombera también los va a matar arriba, pero probablemente han visto eso. El otro se transforma, si sube con estos electrolitos y con hipotónicas. En soluciones salinas mejor, hidratarlo. ¿Ya? No siempre den antibióticos, va a depender de la clínica del paciente. ¿Ya? Y los bolos, en un plan second shock, 2 o 3 bolos, y si es que no responde con eso, probablemente el paciente ya esté yendo a un shock, y el manejo casi siempre es un manejo en UCI, pues, ¿no? Porque el paciente probablemente tenga un shock severo. Pero sí, no se olviden de otras causas de vómito, eso siempre lo recalco, otras causas de vómito que no necesariamente sean por un problema infeccioso. Ha pasado muchas veces que eran tumores cerebrales, eran hemorragias, eran TECs, pasa que llega la emergencia y uno los enfoca diferente. Hasta incluso podría ser, como les he contado alguna experiencia, alguno de los R1, una meningitis, que también puede vomitar, y también puede tener alteración de la conciencia, y también puede estar deshidratado. ¿Ya? Entonces va a depender de eso. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Ya veremos algún otro tema y lo podemos seguir discernir para conversar, ¿no? Que eso es lo importante de conversar. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, doctor. Ustedes. Esperamos Ya nos están mandando a la banquita a hidratar así con